Radio La Grande, 99.1 de la FM. Bien, 8 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos, estamos de regreso con Causa Justa a través de los 99.1 de la FM Radio La Grande y también a través de nuestro fanpage nos pueden encontrar como Causa Justa en el Facebook. Bien, amigos, los que están siguiéndonos por el Facebook, frente a nosotros tenemos a Rommel Vázquez Solano. Rommel Vázquez Solano es un policía en retiro, ¿no?, que cuando estuvo en actividad en el año 2020 fue la persona que inició la denuncia contra el Comando Policial de la Libertad, que en esa época era liderado por el general Lucas Núñez Córdoba, porque a los agentes de la Policía Nacional que salían a hacer operativos no les entregaban en primer lugar implementos para poder protegerse del COVID-19 y luego, ante los reclamos, le empezaron a entregar implementos como mascarillas, guantes en completo mal estado, inservibles, que no servían para nada, que no los protegían a los policías del COVID, y producto de ello muchos policías precisamente fallecieron, cerca de 20 policías murieron durante la pandemia. Rommel Vázquez Solano, estando en actividad, formando parte de seguridad del Estado, se atrevió a hacer algo que ningún policía hasta ahora ha podido hacerlo: denunciar a sus propios superiores por abuso de autoridad, denunciar esta irregularidad y iniciar unos actos de corrupción dentro de la Policía Nacional, porque lo que se terminó descubriendo era de que desde la tercera Dirección Territorial Policial direccionaban, ¿no?, las compras hacia empresas que estaban vinculadas a familiares de altos oficiales de la Policía Nacional del Perú. Esto ha conllevado a que los implicados en este caso, incluido el general Lucas Núñez en su momento, que estuvo preso, terminen en prisión precisamente, ¿no? Terminen en prisión, ¿no? Cerca de 20 personas, y que ya este caso ha entrado a juicio. Sin embargo, el denunciante terminó denunciado y Rommel Vázquez Solano actualmente libra una batalla legal tanto en la Fiscalía, en la propia policía, como en el Poder Judicial para defender y hacer respetar su derecho de tener esa potestad de poder denunciar cualquier acto irregular que se presente dentro de la Policía Nacional, porque como repetimos, él fue dado de baja de manera injusta y para eso justamente está en Causa Justa, para que nos cuente sobre cuál es su situación actualmente y cómo es que derivaron las cosas luego de que hiciera la denuncia. Recordemos, en el programa Cuarto Poder salió a nivel nacional denunciando todo este tipo de irregularidades. Rommel, buenos días, bienvenido a Causa Justa. Muy buenos días, Yuri. Si te pudieras pegar un poquito... Muy buenos días, Yuri. Gracias por la invitación y empezamos pues enviando un saludo especial a todos tus oyentes, a todos quienes siguen tu programa. Gracias, Yuri. Cuéntanos un poquito para refrescar la memoria de los oyentes, de los que nos están viendo, ¿cómo es que inició todo? ¿Qué es lo que pasó en el año 2020? Mira, estimado Yuri, el tema de corrupción siempre ha existido en la Policía Nacional del Perú. Desde el primer paso que yo he dado al inicio de mi servicio, luego de mi periodo de formación, descubrí que el funcionamiento fáctico, el funcionamiento material en el interior de la institución policial era a punta de corrupción. Sucesivamente me fui dando cuenta que cuando uno intenta oponerse a esos actos ilícitos, siempre las medidas que ha adoptado y que ha continuado adoptando el comando han sido de represalia. Mecanismos como modus operandi al interior o en el seno de la institución
para atemorizarte, intimidarte, cuáles han sido las formas de frenarte, de callarte, es cambiándote de unidad policial o sancionándote disciplinariamente para perjudicar tu calificación y no proseguir pues escalando los peldaños jerárquicos, ¿no?, como está establecido en la norma. En muchas ocasiones me he opuesto a ese tipo de actos, pero fue el detonante ya cuando procedente de la segunda macrorregión policial de Lambayeque, en el año 2018, vine cambiado acá a mi solicitud, pensando los últimos años de mi trayectoria policial, ejercerlos con la honestidad de siempre, en bien de nuestra ciudadanía, que cada día se ha visto perjudicada con el crecimiento del crimen. Entonces fue que en pandemia ya se tornó insostenible, intolerable, pues teníamos en riesgo nuestra salud y nuestra vida, por ende, como repito lo que acabas de decir, que más de 20 policías fueron los que fallecieron acá a consecuencia del contagio del coronavirus. Entonces, ese fue el origen, la falta de aprovisionamiento, y luego, ante mi solicitud, a través de un documento por mesa de partes de seguridad del Estado, pedí de que nos hicieran entrega de estos materiales para poder asistir con eficiencia a nuestro servicio, pero lo que sucesivamente se desencadenó fueron las medidas disciplinarias y en el fuero militar policial hasta darme de baja, como se dice coloquialmente. Fuiste dado de baja, ¿no? Así es. Ajá. Así es. ¿Y cuántos procesos te entablaron a raíz de esta denuncia que tú hiciste? Disciplinariamente, a través de los órganos de disciplina de la institución, entonces a través de inspectoría, me instauraron 4 procesos. De esos 4 procesos disciplinarios, en 2 me sancionaron con medidas drásticas, una sobre todo la de pase a retiro por abandono de cargo. Esa fue la tipificación que le dieron a esta supuesta infracción disciplinaria, y posteriormente me llegó otra sanción disciplinaria también por haber brindado declaraciones públicas sin autorización del comando. O sea que quiere decir presumiblemente de que habría, para denunciar los actos de corrupción en el comando policial, habría que pedir los permisos primeramente, y por ese motivo me sancionaron. Y también en el fuero militar policial me abrieron 4 procesos, a Dios gracias, esos procesos sí se archivaron. El más fuerte fue por el delito de deserción, pero fueron archivados en su momento. O sea, ahorita, Rommel, tú estás afrontando ¿cuántos procesos en realidad? Ahora, esos procesos, los administrativos, habiéndose agotado la vía procesal, en última instancia tuve que apelar ante el Tribunal Disciplinario Policial que tiene sede en la capital, pero confirmaron las sanciones, y esas sanciones que fueron confirmadas en su oportunidad por el Tribunal Administrativo Policial, las he llevado a un control judicial. Ajá. Conocido como el proceso contencioso administrativo. Ese proceso se está llevando a cabo en un juzgado de Cajamarca, pero la lentitud siempre con el ¿cómo se llama? Bajo el supuesto de que hay demasiada carga laboral, es que hasta ahora no se resuelve, pero tengo la confianza de que se va a resolver a mi favor, y me van a tener que en su oportunidad restituir todos los derechos que se me han sido violados en su momento. Y también instauré en el año 2022 una denuncia en la Fiscalía de esta ciudad de Trujillo
en el Ministerio Público por abuso de autoridad. Abuso de autoridad que dio inicio, desde que inicié mi reclamo, ejecutando de una manera arbitraria mi cambio de unidad y la evasión del jefe de unidad para dar trámite al escrito que había presentado en su momento, en su oportunidad, para que se distribuyera los materiales que eran necesarios durante el desenlace de la pandemia para reprimirla y tal como habían dispuesto, ¿no?, reprimir a la población en algunos derechos fundamentales, tal como era en ese momento el caso de evitar, ¿no?, evitar de que la ciudadanía se desplace libremente por el interior de nuestra ciudad, y eso fue a nivel nacional e incluso supranacional. Y Rommel, ¿cómo se lleva a cabo, ¿no? ¿Cómo vive la experiencia un policía en retiro denunciar por abuso de autoridad? Ya hace 2 años, ¿no? ¿Cómo es que se ha llevado el proceso hasta ahora? Ya, eso fue en el año 2020. 4 años, estamos hablando de 4 sí, años. 4 años. 4 años aproximadamente. Primero quisiera evidenciar en esta oportunidad de que siempre he sido opositor al tema de ilegalidad, al tema de la corrupción. He tenido confrontaciones con varios jefes de diversas unidades por las que he transitado laboralmente, pero siempre ¿cómo se llama?, la metodología ilícita puesta en práctica por el comando, por los altos mandos, sobre todo porque la corrupción, el abuso se ejerce de arriba hacia abajo. Siempre han terminado archivando o evitando de una o de otra manera las denuncias que había ejercitado. Y en este caso, el último en el que he tenido que afrontar, lo hice de manera decidida hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Pero siempre con la frente en alto hasta aquí, porque tengo la certeza, tengo la confianza de que voy a salir bien airoso, porque tengo respaldo el seno en grueso de la institución policial. Ahora, Rommel, lo que se vivió en Trujillo, donde tú denunciaste a oficiales de la Policía Nacional, a un general que entregaba mascarillas en mal estado y que después se destapó una corrupción tremenda, ¿es un caso aislado o es que en realidad la corrupción se ha hecho ya parte de la institución policial, lamentablemente? La corrupción, precisamente, Yuri, debo decir abiertamente y honestamente, se ha generalizado en el interior de la institución policial. Hace unos años, aproximadamente o coincidentemente por ahí en época de pandemia, porque fue una época que permitió desnudar la desgraciada corrupción que devora a nuestras diversas instituciones, en este caso al Ministerio del Interior a través de manifiestamente de la Policía Nacional del Perú. Yo ya venía mencionando de que teníamos o estábamos insertados en el seno de una organización criminal, porque en eso es lo que ha convertido los líderes, los falsos líderes, estos líderes fantoches de la Policía Nacional del Perú, que sucesivamente han ido sosteniendo la corrupción y que ahora ha sido manifiestamente ya evidente a los ojos de la población. Siempre ha existido la corrupción, pero ahora no podemos hacer vista de la vista gorda de que estamos frente a una organización criminal liderada por los tenientes generales, coroneles, y de ahí sucesivamente en el orden jerárquico descendente van asimilando, pues, ¿no?,
de manera contundente cómo la forma, los mecanismos oscuros, cómo es que se va manejando, se va conduciendo de manera criminal los destinos de la institución policial. Por eso es que estamos avasallados por la corrupción y por ende la impunidad, puesto que los políticos son pues muy asequibles, muy benevolentes y parte también de esta mega organización criminal que ya pues prácticamente se ve fortalecida por el respaldo político. Ahora, Rommel, lo que tú dices es bastante grave, ¿no? Porque, o sea, la Policía Nacional es la llamada, según la Constitución, a combatir la delincuencia y el crimen organizado. Pero, ¿qué resultado podemos esperar si tú lo que dices es de que dentro de la policía hay varias organizaciones criminales enquistadas? ¿Qué podemos esperar de esta policía? Por ahora no se puede esperar nada, ya totalmente desesperanzados porque el poder político, quien es el llamado para tener que revertir esta situación de inseguridad, no hace nada. Lo que se ve es la sostenibilidad desde el gobierno, los poderes del Estado y los generales, los tenientes generales, la alta dirección, caminan pues o no caminan, sino sirven de rodillas y reptando cual reptil ante el poder político para sostener sus gollerías. O sea, no hay representación institucional, no representan a la institución policial, representan a los intereses políticos y a los intereses de sus bolsillos, no representan a la población, a la ciudadanía, defensa de los derechos esenciales de un ciudadano común y corriente que necesitamos ejercer nuestras actividades de manera segura, pero no, eso ya no interesa. Lo que interesa es sostenerse en el cargo a la alta dirección, pero ¿a base de qué? A base de servilismo al poder político. Entonces se sostiene el crimen, se sostiene la inseguridad, de tal manera que no hay forma, no se ven esperanzas de que hayan mecanismos, de que haya esa voluntad de acabar con la corrupción, la impunidad y estos actos criminales que azotan, por ejemplo, en su momento hasta hoy, bella ciudad de Trujillo, pero que la paz, la tranquilidad se ha visto avasallada. Justamente eso le quería comentar, ¿no? Que aquí en el programa y bueno, en Causa Justa y los últimos meses, debido al estado de emergencia, pues hemos visto casos de organizaciones criminales, de extorsiones que han aumentado, ¿no? En nuestra ciudad, en toda la región. Y la policía semanalmente, ¿no? Junto con el comando de emergencia, han estado anunciando resultados, que han disminuido crímenes. Básicamente, desde aquí se tocan generalmente las labores que realiza la policía, ¿no? Y de las cuales se jactan orgullosamente de que el trabajo en nuestra ciudad pues va mejorando. Sin embargo, quisiera saber cuál es su punto de vista, porque como dice Yuri, pues no es importante resaltar que en este caso lo que se acusa es que la misma policía presenta irregularidades, ¿no? E intenta como frenar la justicia dentro del mismo organismo. Exactamente, eso es lo que justamente acabo de mencionar, de que los integrantes, empezando por la cabeza, los integrantes de la institución policial, en este caso es muy evidente de que en nuestra bella ciudad de Trujillo, el crimen ha crecido en una magnitud enorme porque justamente se han descubierto a muchos integrantes de la institución policial, tanto oficiales como suboficiales, involucrados, conformando organizaciones, bandas criminales. Entonces, ¿cómo se puede decir coloquialmente? Ese figuretismo
que casi a diario se puede ver a través de redes sociales, en los medios de comunicación visual, de que se viene combatiendo de manera eficaz. Es mentira, estimado periodista, es totalmente una forma de hacer creer a la población, pero se está mintiendo, porque el crimen a nosotros nos consta, como ciudadanos de a pie, de que no se ha reducido en absoluto. Las diversas modalidades, las diversas formas de ejercicio del crimen en esta ciudad siguen aumentando cada día. Yo pienso que en su momento, hace un tiempo atrás, nosotros mirábamos con admiración lo que pasaba en Colombia, lo que pasaba en México, pero nosotros estamos ya prácticamente en ese estado, en ese nivel de inseguridad criminal. No se está combatiendo el crimen, se está haciendo falsa propaganda a través de los medios. Voy a mencionar en este momento, por ejemplo, con nombre, después del coronel Yupanqui, que estaba acá a cargo de la Divincri de Trujillo, que fue donde logró auge el crimen, que justamente este señor llegó a la administración juntamente con el criminal Lucas Núñez Córdoba, el coronel Dávila Paredes y todo su séquito de dinosaurios corruptos. Entonces ahora pues el coronel Reboredo ha venido a suceder en ese supuesto combate a la delincuencia, pero es pura propaganda. Vemos de que juegan un papel pues de fantochería barata, Yuri. No se está combatiendo el crimen. Ahora, bueno, tú te atreviste, Rommel, ¿no? Te atreviste a denunciar casos de corrupción dentro de la Policía Nacional, algo que cualquier policía no lo haría, ¿no?, en estos momentos. Pero también la pregunta es, la única manera de que justamente se conozcan actos de corrupción o abusos que se cometen dentro de la institución es justamente que sus mismos integrantes salgan a denunciar, pero eso se ve limitado, ¿no? Porque en tu caso, por ejemplo, y seguramente con estas declaraciones que está dando, con mucha más razón, no te van a permitir que regreses a la Policía Nacional, porque eres, como decir, el patito feo, ¿no? Alguien que se salió del sistema, de un sistema ciertamente corrupto, y que es incómodo justamente a estos poderes que están dentro de la Policía Nacional. Efectivamente, Yuri, a mí me expulsaron del sistema corrupto institucional, policial, porque vieron pues de que uno no podía encontrar espacio de convivencia en esa oscuridad. Justamente cuando yo he tenido que lidiar, sigo lidiando, converso con muchos colegas, con muchos efectivos policiales, porque pese a estar en retiro, yo por vocación, de corazón, como dice nuestro himno, soy policía, me considero policía, pese a estar en retiro, pero no es por algo que yo haya cometido en agravio de la institución o de la población, sino por una medida arbitraria, medidas hostiles del comando policial. Y es cierto pues de que en este devenir, en estos avatares, muchos de los compañeros, muchos de los colegas no denuncian por temor a ese tipo de represalias que se adoptan, como es en el caso mío, ¿no? Te hacen trizas, te hacen añicos, pero uno siempre abriga las grandes esperanzas de que tenemos un ser supremo que administra la verdadera justicia, y sé que tengo la seguridad, tengo la confianza, tengo la certeza de que en algún lugar me van a tener que dar la razón. Pero es muy cierto de que los efectivos policiales que se ven a diario abusados por parte de los superiores, prefieren guardar silencio. Jerárquicamente prefieren guardar silencio porque arrastran, pues llevan sobre sus hombros una familia,
Claro. un hogar, que tienen que solventar sus gastos cotidianos. Entonces no quieren ver perjudicado ese aspecto familiar, ese aspecto salarial, para tener que afrontar cotidianamente su diario vivir. Ahora, ¿y cómo crees que tú se puede acabar esto? O sea, teniendo en cuenta que tú conoces el monstruo por dentro, ¿cómo crees que podría combatirse esto? O sea, si estamos hablando, según lo que tú dices, y según lo que se puede evidenciar cada vez más, de que hay organizaciones criminales dentro de la propia institución policial, ¿cómo sacar, cómo deshacerse de eso? ¿Es una cuestión de autocura? No, porque me acaba de decir que son pocos los policías que se atreven como tú a denunciar estos casos. ¿Tiene que intervenir alguien? ¿Quién es ese alguien que podría hacer esa limpieza dentro de la policía? Es un problema, todo surge, todo nace en el seno de la política de gobierno. Ese es la, ¿cómo se llama?, el caldo de cultivo del inicio de este ejercicio criminal institucional policial. Porque lo que está, por ejemplo, en estos momentos haciendo el gobierno de nuestro país es sostenerse buscando respaldo en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú. Pero eso no es gratis. Eso es a cambio de cargos, de grandes cargos, y a cambio de beneficios económicos, administrar recursos, administrar proyectos, como por ejemplo en el caso de la Policía Nacional del Perú, tenemos pues el abastecimiento a la familia policial. ¿De qué? ¿No? Es natural que esos gruesos presupuestos deben destinarse para la adquisición de logística. En este caso, por ejemplo, uniformes, combustibles, alimentos, y así un sinnúmero de ¿cómo se llama?, servicios dentro de la logística institucional, que esos ¿cómo se llama?, esas enormes cantidades, esos enormes presupuestos se ven pues o van hacia no a los destinos, ¿cómo se llama?, o a los fines para los que son asignados los presupuestos, sino van a parar a los bolsillos de los administradores de la institución policial y de los órganos competentes. Tenemos también salud, por ejemplo, también administra la salud de la familia policial. ¿Quiénes administra? ¿Administra un experto? ¿Administra un médico? ¿Administra un especialista? No, administra un general de armas. Un general de armas que conoce de salud, que conoce de la problemática de la salud policial. Claro. En absoluto. Robert, ellos son los que administran los recursos. Vamos a hablar de eso, pero si me permites, hay una llamada telefónica. Estamos dialogando con Rommel Vázquez Solano, policía que fue pasado a retiro porque simplemente quiso hacer respetar su derecho, que no se cometa un abuso contra él y contra sus colegas en época de pandemia, porque se les entregaba mascarillas que parecían papel bond, más grueso era un papel bond, y eso le entregaban, ¿no? Y también guantes que apenas te lo ponías se rompían y no los protegía el COVID-19, y producto de ello es de que 20 agentes de la Policía Nacional, al no tener esta protección de vida, fallecieron durante la pandemia. Vamos a escuchar al amigo o amiga que se ha comunicado con nosotros. Adelante, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Mi total respeto, mi total admiración por este señor, Rommel, tiene el nombre de un gran general alemán de la Segunda Guerra Mundial. Su papá le puso bien, pero es un grande. Realmente hay un versículo de la Biblia que dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, ahí está. A él no le importa poner en riesgo su vida, el amor a su patria, a su institución, a su país. A él lo han podido matar, porque meterse contra esas mafias es fuerte. Entonces yo lo que le digo al señor, no desmaye, que se haga conocido, que bien que la prensa haga conocido estos casos de valentía,
y me gustaría que él haga todo lo posible para que a través del Poder Judicial, o no sé cómo es el mecanismo, para que él fuera reinsertado a la policía, porque necesitamos a gente como él dentro de la institución policial, gente incorruptible como él, ¿no? Y si eso no se pudiera, señor Rommel, si yo quisiera que volviera a la policía, pero si eso fuese imposible por algún motivo, me gustaría a mí, a usted verlo postular a un cargo político, porque también necesitamos en la política, en los alcaldes, en los congresistas, necesitamos a gente proba como usted. ¿Qué mayor prueba de probidad y de integridad que una persona que deja esos beneficios, como él mismo dice, los sueldos, las joyerías, los beneficios económicos, y que, ¿a cambio de qué? A cambio de arriesgar su vida para señalar, ¿no? A señalar la corrupción. Yo siempre decía, ¿por qué los policías no son valientes y salen a declarar así como él ha hecho? Yo siempre me preguntaba eso, ¿no? Y ahí está la respuesta, ¿no? Porque más puede el sueldito, más puede porque están con la amante, los sueldos, y entre ellos se ayudan, se tapan, ¿no? Entonces, casos como el señor son casos raros, son pocos, y la ciudadanía debe valorar, ¿no? Y ojalá el señor pudiera hacer más por su país dentro de la propia policía o como un cargo político. Gracias, Yuri. Bien, muchísimas gracias. Efectivamente, Rommel Vázquez Solano está luchando justamente para regresar dentro de la Policía Nacional, porque fue sacado simplemente por denunciar públicamente estos casos de irregularidades de material contra la pandemia que se le entregaba en mal estado, en completo mal estado, y que cobró la vida de muchos de sus colegas, que dicho sea de paso, los familiares de estos colegas de Rommel han denunciado penalmente al general de esa época, Lucas Núñez Córdoba, quien estuvo preso, detenido con prisión preventiva, pero que el año pasado, en una decisión controvertida de una sala de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, fue dejado en libertad. Ese caso ya entraba a juicio, la Fiscalía está pidiendo pena de cárcel contra todos los implicados, donde hay familiares, por ejemplo, de oficiales de la Policía Nacional que de la noche a la mañana, papá, mamá, hijo, aparecieron como dueños de empresas y que se hicieron de estas adquisiciones para proporcionar a la tercera región policial de material como mascarillas, guantes, por un valor de cerca de 10 millones de soles. No estamos hablando de cualquier cosa. Un material que era en pésimo estado, se rompían, eran inservibles, y que aparte de eso estuvieron sobrevalorados. Mascarillas que llegaron a costar 10 soles, agua personal en una botella 8 soles, guantes a 5 soles cuando su precio estaba muy por debajo de ello. Rommel, en verdad, ¿algún congresista, alguna autoridad se ha acercado a ti después de que hiciste esa denuncia, que se cometió un atropello contra ti, a decirte, mira, ¿sabes qué, Rommel? Tú has denunciado algo que estaba de manera irregular, que era corrupción, y este es mi apoyo que te puedo ofrecer? ¿Ha habido ese gesto? De gestores políticos en absoluto. Nadie. O sea, no es un tema de interés, es un tema agraviante, por el contrario, a los intereses de los gestores, administradores políticos de nuestro país, de cualquier organismo que tenga que ver con estos temas. Contraloría, en su momento invoqué a todas esas instituciones que pueden ejercer algún tipo de control sobre la administración de los recursos estatales, pero en absoluto, nadie me ofreció sumarse a la lidia junto a mí porque es una, como el nombre de tu programa, Causa Justa, hace mérito a la temática, no se me acercó nadie con el afán de luchar por una causa justa. No es de interés, por lo visto. Tratan de sostener la corrupción y la impunidad. Ese es el único afán, ese es el único propósito, por lo visto hasta hoy, porque como te venía comentando, el afán político y el afán de los líderes de la institución policial es asegurar pues su economía, para el resto de sus días, porque como te vuelvo a repetir,
y haciendo remembranza a la época de la pandemia, que fue la época de desnudez sobre la corrupción nacional, especialmente en este caso de la institución policial. Las unidades ejecutoras, en este caso la unidad ejecutora de la Libertad de Trujillo, en esa época administrada por el general en retiro Lucas Leoncio Núñez Córdoba, eran los que administraban grandes recursos económicos asignados para obtener, pues para adquirir equipos y toda la protección que necesitaba el personal. Así como esta unidad ejecutora, a nivel nacional se destapó que la mayoría de unidades ejecutoras, administradoras de dinero del Estado, malversaron o no invirtieron el dinero, y esos señores, ¿dónde están ahorita? Muchos de ellos fueron coroneles, al siguiente año ascendieron a generales, y ellos son estos miserables, no los digo en la magnitud de su significado, porque estos miserables corruptos son los que tienen ahora administrando los destinos de la institución policial, y los que en ese momento estaban encabezando, pues los fueron expectorados, porque ya era totalmente descarado ya sostener a estos generales. Tenemos ahí al gran Petit, tenemos al gran Herbert, tenemos a un montón de generales, ¿cómo se llama? Limo, Rodríguez Limo, el general Morán, otro servil al gobierno de Vizcarra, y que fue el que trató de sostener a estos generales parásitos. Y los que sucedieron, los que en ese momento estaban administrando unidades ejecutoras, ahora han subido, han escalado peldaños y están dirigiendo los destinos de la Policía Nacional. Entonces, eso es lo que tenemos hoy, consecuentemente. Entonces, es usted solo contra el sistema, ¿no? Así es, señor periodista. Sí. Y de acuerdo a lo que nos comentaba, ¿no? Sobre qué podría hacer usted al respecto, ¿no? Reintegrarse a la policía, quizás buscar ayudar de otra forma, o lo primero que quiere es como como lo oyente decía, ¿no? seguridad. De repente busca postular al Congreso. Es una interrogante muy importante, porque mi primera pretensión es que ante el evidente ejercicio de este tipo de arbitrariedades en distinta época en el seno de la institución policial, mi afán, mi propósito sí es generar un precedente para mis hermanos policiales, para que en lo sucesivo no se tomen ya este tipo de represalias en contra, sino tengan esas potestades de ejercer sus derechos, de poder reclamar en cualquier momento, de poder exigir sus derechos hacia la superioridad, sin ningún tipo de represalia ni ejercicio de medidas de actos de venganza. ¿Tú crees que faltaría una ley, ¿no? que modifique eso, ¿no? Definitivamente la ley en el gobierno fujimorista fue adecuado a sus intereses. Fue adecuado de tal manera que frenaran a todo el grueso de toda institución, especialmente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con el fin de sostener su protección a través de los altos mandos, que estos siempre han tratado de manejar al grueso policial como corderitos, ¿no? Claro. Arrastras. O sea, tú lo que propones es de que se apruebe una ley para que permita a los policías denunciar actos de corrupción como el que se presentaron en el 2020. La ley existe, incluso hay unas, justo revisando mis archivos, yo me he encontrado con unas notificaciones de mi unidad policial, esto fue cuando yo trabajaba en Chiclayo, donde notificaban a todo el personal policial con firma y huella digital del enterado, ¿no? Porque siempre un comunicado novedoso te hacen firmar un documento de que te ha sido notificado y por lo tanto estás enterado y no puedes caer en ese tipo de actos de corrupción. Entonces yo revisando me he encontrado con una notificación policial de mi comando
Entonces me decía que en la fecha usted ha sido notificado y es enterado de la ley de lucha contra la corrupción. Y me he quedado asustado, me he quedado diciéndole que sí existe esa ley, que sí existe la ley. Tú denunciaste y denunciante pasaste a denunciar. Esas leyes no existen en este caso. Ahora tenemos, por ejemplo, disculpa Yuri, tenemos el código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en el año 1979 fue emitida por las Naciones Unidas, donde en su artículo 7 establece de que todo funcionario debe oponerse y denunciar los actos de corrupción, todo funcionario público, pero en nuestro país es lo contrario, o sea, acá si denuncias, ese es un acto criminal. Ahora, tú decías de que el coronel Reboredo es parte de este sistema que quiere mantener las cosas, o parte de este status quo de mantener las cosas como están. ¿Por qué razón no dices eso? Porque entenderás que el coronel Reboredo en los últimos años ha cobrado popularidad, alguna gente le cree, ¿no? Lo sigue incluso, lo ve como un emblema de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado a nivel nacional. Justamente esta interrogante sirve, Yuri, para hacer un reconocimiento y hacer presente mi gratitud al ciudadano que acaba de llamar. Esa frase proveniente de los textos bíblicos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, veamos si este coronel Reboredo, que viene de la capital de nuestro país, supuestamente dice combatiendo el crimen. En Lima no se ha conseguido nada, el crimen está cada día creciendo en toda su dimensión. Entonces, ¿qué mérito se atribuye? ¿Qué resultado se atribuye? No se ha combatido nada. Entonces él es el gran líder para imponer orden en esta región de la libertad. En absoluto, Patás sigue siendo igual o peor en el tema criminal. No se ejerce una lucha adecuada en ¿cómo se llama?, el combate del crimen allá en Patás, en las actividades de minería ilícita. No se ven los resultados, no se ven los frutos, Yuri. No es pura pantalla, pura propaganda de lo que está haciendo este coronel, y no estoy... Pero aparece continuamente en videos ahí con los detenidos, no sé si lo has visto, has tenido la oportunidad de verlo. Aparecen publicando en los, ¿cómo se llama?, en las redes virtuales, de que los interroga a los detenidos, a los intervenidos, y hace público en las redes sociales. Ese es policía un mecanismo, y eres abogado, aparte de eso. Eso es engaño, muchachos. Esos mecanismos son totalmente baratos. Esos mecanismos son totalmente para generar en la población una percepción engañosa de que está trabajando. Así no se trabaja en la institución policial, así no se investiga. La investigación tiene que ser con inteligencia, con verdadera inteligencia, y de manera pues reservada, de manera muy discreta. Esas estrategias, esos mecanismos de investigación no deben ser conocidos por el enemigo, no deben ser conocidos por... Esas estrategias se han perdido. Hoy no existe investigación. Legalmente se tienen que hacer muchos cambios, como se llaman coloquialmente. Hay que meterle un revolcón a la institución policial, en primer lugar con base legal, con bases normativas que sean contundentes desde los procesos de admisión, desde los procesos de postulación de los aspirantes a integrar las filas de la institución policial, y sucesivamente ir expectorando, pues, no adecuar la norma para que hayan
yo he ido pensando, Yuri, en que en la Policía Nacional la forma como la formación académica está funcionando no tiene razón de ser. La investigación policial no existe ahora. Debe haber nuevos centros de formación, nuevas escuelas, tiene que modificarse y esto tiene que iniciarse reformando la ley policial. Bien, bueno, ya no hay tiempo para hablar, Roma, hemos tenido una extensa conversación y la verdad que sí deseo de todo corazón de acá, desde Causa Justa, que en verdad se haga justicia en tu caso, ¿no? Porque no puede ser posible en una institución policial donde prima la corrupción comprobada, un efectivo policial que con todo derecho salió a denunciar actos irregulares que le entregaban implementos en mal estado, ¿no? Que ponía en riesgo la vida de sus colegas, de él y de sus colegas, porque hay que decirlo esto, no salió solamente a velar por sus derechos, sino por los demás, y que quedó comprobado porque 20 policías murieron durante la pandemia, producto justamente que los mandaba la tercera región policial, que era comandada por el general Lucas Núñez Córdoba, ¿no? Que hasta hace poco estuvo preso, ¿no? Los mandaba prácticamente a morir desprotegidos, que esa persona que inició esa denuncia ahora esté en retiro, lo hayan separado de la institución policial y tiene encima con denuncias penales, ¿no? Por haber justamente cometido el único pecado de decir esto es injusto y esto es mi punto de vista. Eso, señores, debería desterrarse no solamente de la Policía Nacional, sino de cualquier institución. El denunciante tiene que ser protegido y no pasar a calidad de denunciado. Rommel, muchísimas gracias por estar acá. De repente algunas palabras finales, Rommel. Gracias, Yuri, gracias. Sí, a ver, en breve, tengo la certeza y a través de este medio quiero expresar mi gratitud, en primer lugar, a la acogida en tu programa, y luego, pues, decir de que tengo toda la confianza en lo sucesivo, en este proceso contencioso administrativo, voy a ser restituido en todos mis derechos avasallados, y en un proceso penal que también se viene ventilando por abuso de autoridad en mi agravio, en una fiscalía del Ministerio Público de la Libertad, que aún sigo batallando también porque es evidente de que el Ministerio Público en muchas circunstancias hace de defensa técnica de los denunciados, pese a las evidentes pruebas que han sido presentadas, pero sin embargo lo que tratan es de frenar, de que prosiga el trámite de esas investigaciones, pero hay que seguir ejerciendo con vehemencia legal esos procesos y obtener resultados favorables. Gracias, muchas gracias, Yuri. Bien, también. Bien, amigos, nos despedimos, nos vemos el próximo sábado, como siempre, a través de los 99.1 de la FM Radio La Grande. Muchísimas gracias por su atención, amigos. Siga la sintonía de Radio La Grande. Hasta la próxima.